Hay algo inquietante cuando uno observa la Biblia no como una colección de historias separadas, sino como un mapa antiguo desplegado sobre una mesa. A simple vista parecen relatos dispersos, escritos en épocas distintas, por autores diferentes, en contextos políticos y culturales que no se parecen entre sí. Pero cuando la miras con atención, cuando permites que las piezas comiencen a hablar entre ellas, descubres algo que no debería ser posible. Coherencia. Una coherencia profunda, milimétrica, intencional. Desde el primer versículo del Génesis, donde la tierra estaba desordenada y vacía, hasta la visión final del Apocalipsis, donde todo es restaurado, existe una línea continua que no se rompe, no se interrumpe, no se contradice. Es como si alguien hubiera estado escribiendo la historia desde el principio, con un final ya decidido. En el jardín del Edén, cuando la serpiente engaña a la humanidad, Dios pronuncia una sentencia que muchos pasan por alto. Dice que vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque será herido en el proceso. Esa frase, casi escondida en medio del juicio, no es solo una advertencia, es una promesa. Es la primera hebra del hilo rojo. Siglos después, cuando Abraham camina bajo un cielo lleno de estrellas, recibe otra promesa. De su descendencia vendrá una bendición para todas las naciones. No solo para su familia, no solo para su tribu, para todas las naciones. Esa amplitud es extraña, desproporcionada, y sin embargo, vuelve a aparecer más adelante. Luego está Jacob, huyendo, agotado, solo en el desierto. Apoya la cabeza sobre una piedra y sueña con una escalera que conecta cielo y tierra. Ángeles suben y bajan. El detalle parece insignificante, pero no lo es. Suben primero. ¿Por qué suben? ¿Qué hacían ya en la tierra? Ese orden rompe la lógica humana. Y siglos más tarde, cuando Jesús habla con Natanael, repite la imagen y la redefine. Ya no es una escalera, es Él. No es el hombre subiendo hacia Dios, es Dios descendiendo hacia el hombre. Ese patrón se repite una y otra vez. El arca de la alianza no es solo un objeto religioso. Contiene la ley, el maná y la vara sacerdotal. Pero siglos después aparece una joven en Nazaret que lleva en su vientre algo mayor que las tablas de piedra. Lleva la palabra viva. Y el mismo término que describe cómo la gloria cubría el tabernáculo, se usa para describir cómo el Espíritu la cubre a ella. ¿Coincidencia? El monte Moria aparece en la historia de Abraham e Isaac. Un padre, un hijo amado, madera sobre la espalda, silencio en el camino. Una pregunta dolorosa. ¿Dónde está el cordero? La respuesta queda suspendida en el tiempo. Dios proveerá, pero el carnero que aparece no resuelve la profecía, solo la pospone. Siglos después, en esa misma cordillera, otro hijo sube cargando madera. Y esta vez no hay sustituto. La Biblia no funciona como una serie de eventos desconectados. Funciona como una sinfonía. Cada instrumento entra en momentos distintos, pero todos siguen la misma partitura. Profetas, reyes, jueces, pastores, pescadores, todos escribiendo capítulos que apuntan en una sola dirección. Incluso los fracasos encajan en el diseño. Babel representa el intento humano de alcanzar el cielo por mérito propio. Lenguaje único. Orgullo colectivo. Resultado: confusión y dispersión. Pero en Pentecostés ocurre lo inverso. Múltiples lenguas. Un solo mensaje. Unidad restaurada. El juicio se convierte en redención. La ley del pariente redentor en el libro de Ruth parece un detalle cultural antiguo, pero establece dos requisitos imposibles de ignorar. El redentor debe tener el precio y debe ser pariente de sangre. No basta con tener poder, debe haber parentesco. Esa estructura legal prepara el terreno para algo mayor. Porque si la humanidad estaba en deuda, si había perdido su herencia espiritual, el Redentor debía ser uno de nosotros. La serpiente de bronce en el desierto desconcierta aún más. Dios prohíbe imágenes, pero luego ordena levantar una. No para ser adorada, sino para ser mirada. Mirar y vivir. No luchar. No trabajar. No pagar. Solo mirar con fe. La solución siempre viene desde arriba. Las ciudades de refugio refuerzan el mismo patrón.
El culpable accidental puede correr hacia un lugar seguro, pero su libertad total depende de la muerte del sumo sacerdote, un inocente cuya muerte libera al culpable. Esa ley no es arbitraria, es profética. El arca de Noé, sellada con una palabra que también significa expiación, revela que la protección contra el juicio no depende de la habilidad humana, sino de un pago que cubre por dentro y por fuera, y solo hay una puerta, solo una. Cuando todas estas imágenes se superponen, el diseño se vuelve imposible de ignorar. No estamos leyendo historias independientes, estamos viendo sombras que proyectan la silueta de algo mayor. Cada sacrificio anticipa uno definitivo. Cada rey imperfecto apunta a uno eterno. Cada sacerdote temporal anuncia uno permanente. Cada rescate físico prepara el entendimiento de uno espiritual. La pregunta ya no es si las conexiones existen. La pregunta es, ¿por qué existen? ¿Por qué una narrativa escrita durante más de 1000 años mantiene un hilo tan consistente? Porque no es solo historia, es revelación progresiva. Y cuando ese hilo finalmente converge en una colina fuera de Jerusalén, cuando el Hijo es levantado, cuando el cielo se oscurece y el velo se rasga, todas las piezas encajan con una precisión que desafía la casualidad. La escalera, el arca, el cordero, el Redentor, la serpiente levantada, la ciudad de refugio, la única puerta. Todo señalaba ese momento. Y lo más asombroso no es que el hilo rojo atraviese la Biblia. Lo más asombroso es que atraviesa la historia humana y llega hasta nosotros. La sombra que anunciaba el sacrificio. Hay momentos en la historia bíblica donde el silencio pesa más que las palabras. El Monte Moria es uno de esos lugares. No es solo una ubicación geográfica, es un punto de intersección entre la fe humana y el propósito eterno de Dios. Cuando Abraham recibió la orden de ofrecer a Isaac, el texto no registra una discusión larga, no describe una rebelión ni una negociación extensa, solo dice que madrugó. Esa madrugada es una de las más densas de la historia. Porque cuando un padre camina hacia una montaña con el hijo que ama, llevando fuego y cuchillo, no está simplemente obedeciendo una orden, está atravesando un misterio que lo supera. Isaac no era un niño pequeño incapaz de comprender lo que ocurría. Era un joven fuerte, capaz de cargar la leña sobre sus hombros. Ese detalle importa, porque no fue una víctima pasiva arrastrada a un destino inevitable. Caminó junto a su padre, subió la montaña, y cuando preguntó dónde estaba el cordero, la respuesta de Abraham fue más grande de lo que él mismo entendía. Dios proveerá. Esa frase quedó suspendida en el aire durante siglos. El carnero atrapado en el zarzal resolvió la crisis inmediata, pero no agotó el significado de la promesa. Porque el Monte Moria no quedó marcado solo por un altar de piedras, sino por una expectativa. Ese lugar quedó asociado para siempre con la provisión divina de un sacrificio sustituto. Siglos más tarde, esa misma región vería otro ascenso. Esta vez no habría intervención para detener la mano levantada. No habría sustituto que apareciera en el último segundo. El Hijo subiría voluntariamente cargando madera, y el silencio del cielo sería aún más profundo que el silencio del patriarca. La historia de Isaac no era simplemente una prueba de obediencia, era una sombra proyectada hacia adelante, una imagen incompleta esperando su cumplimiento total. Y lo mismo ocurre con el Arca de la Alianza. Cuando el arca era trasladada, no era tratada como un objeto común. Representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Dentro de ella estaban la ley, el maná y la vara sacerdotal. 3 símbolos que condensaban la relación entre Dios y la humanidad. La palabra, la provisión y la autoridad espiritual. Cuando David llevó el arca a la región montañosa de Judá, danzó con todas sus fuerzas. Y cuando siglos después, una joven embarazada llegó también a esa región, ocurrió algo extraordinario. El niño en el vientre de Isabel saltó de alegría. Las escenas no son idénticas por accidente, son paralelas por diseño. El arca contenía la ley escrita en piedra. María llevaba en su vientre la palabra hecha carne. El arca permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom. María permaneció 3 meses con Isabel. David preguntó cómo podría venir a él el arca del Señor. Isabel preguntó por qué se le concedía que la madre de su Señor viniera a ella. Las conexiones no son forzadas, son intencionales.
La Biblia funciona por patrones, y cuando un patrón se repite, no es coincidencia, es revelación progresiva. Pero hay algo aún más profundo que conecta estas historias: la idea del sustituto. Desde el principio, el sistema sacrificial enseñaba que alguien debía morir en lugar de otro. El pecado tenía consecuencias reales. No era una metáfora. Era una ruptura que exigía reparación. Cada cordero sacrificado en el templo, cada animal ofrecido en el altar, era un recordatorio constante de que la reconciliación tenía un costo. Sin embargo, esos sacrificios eran temporales, repetitivos, incompletos. Funcionaban como una sombra proyectada por un cuerpo que aún no se veía con claridad. La ley del pariente redentor en la historia de Ruth profundiza esta lógica. El redentor no podía ser cualquiera. Tenía que cumplir condiciones precisas. Tenía que ser pariente y tener recursos suficientes para pagar la deuda. No bastaba con la intención. No bastaba con la compasión. Había un marco legal. Esa estructura jurídica prepara el escenario para comprender algo que de otro modo parecería simplemente teológico. La encarnación no fue simbólica. Fue necesaria. Si la humanidad había perdido su herencia, si estaba espiritualmente endeudada, el Redentor debía pertenecer a la familia humana. Tenía que ser uno de nosotros. Por eso el nacimiento no es un detalle romántico de la historia cristiana. Es el cumplimiento de una exigencia legal divina. El Redentor debía tener sangre humana para poder redimir legítimamente. Y aquí el hilo se vuelve más intenso, porque cuando llegamos a la cruz, no estamos viendo un evento aislado. Estamos viendo la convergencia de todas las sombras anteriores. El monte Moria encuentra su eco. El sistema sacrificial encuentra su clímax. La figura del Redentor encuentra su expresión definitiva. La presencia del arca encuentra su encarnación plena. Nada fue improvisado. Incluso la aparente derrota estaba prevista. Cuando Jesús es levantado, cuando la multitud observa, cuando el cielo se oscurece, estamos viendo el momento en que la promesa suspendida en boca de Abraham finalmente encuentra respuesta. Dios proveerá el cordero, deja de ser una frase y se convierte en un acontecimiento histórico. Pero hay algo aún más sorprendente. Mientras Isaac descendió vivo de la montaña porque un sustituto murió en su lugar, Jesús no descendió vivo porque Él era el sustituto. Ese contraste es el centro del hilo rojo. En el Antiguo Testamento, los hijos son salvados y los animales mueren. En el cumplimiento final, el Hijo muere para que los demás vivan. La sombra siempre apuntó a algo más grande que ella misma. Y cuando observamos todos estos eventos juntos, entendemos que la Biblia no cuenta historias independientes de fe heroica. Cuenta una sola historia de redención progresiva. Cada símbolo, cada ritual, cada ley, cada altar, cada monte y cada sacrificio estaba anunciando algo que superaba la comprensión inmediata de quienes lo vivieron. No era simplemente tradición religiosa, era preparación para el momento en que el sacrificio dejaría de ser repetitivo y se volvería definitivo. Y cuando eso ocurre, cuando la cruz se convierte en el punto central de la historia, el hilo rojo deja de ser invisible, se vuelve evidente. Pero aún queda algo por entender. Porque si el sacrificio era necesario, si el Redentor debía ser humano, si el sustituto debía morir, entonces el siguiente capítulo no solo revelará cumplimiento, sino restauración. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más impactante, cuando el juicio se convierte en restauración. Si el monte Moria reveló el patrón del sacrificio y la cruz marcó el punto donde todas las sombras convergieron, el siguiente movimiento del hilo rojo no se detiene en la muerte. Porque la historia bíblica no es únicamente una narrativa de juicio y sustitución, es también una historia de restauración y reconciliación. Y para entender esa restauración, debemos regresar a un momento donde la humanidad intentó alcanzar el cielo por sus propios medios. Babel, una llanura, un lenguaje único, un propósito colectivo. Construyamos una torre que llegue hasta el cielo. La intención no era adorar a Dios, era hacerse un nombre, permanecer unidos sin depender del Creador. Era la independencia elevada a arquitectura, y el resultado fue confusión.
Las lenguas se fragmentaron. La comunicación se rompió. La unidad se desintegró. La humanidad fue dispersada. A primera vista, parece solo un juicio. Pero en realidad es una intervención que frena una rebelión que habría terminado en autodestrucción total. Dios no destruye la humanidad en Babel, la dispersa. Limita su arrogancia antes de que el orgullo colectivo los consuma. Y aquí, el hilo rojo hace algo inesperado. No borra Babel, lo invierte. Siglos más tarde, en Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés, ocurre algo extraordinario. No hay torre, no hay ladrillos, no hay ambición de grandeza humana. Hay discípulos escondidos, inseguros, temerosos, y de repente el sonido de un viento violento llena la casa. Lenguas como de fuego se posan sobre ellos. Comienzan a hablar idiomas que nunca aprendieron. La multitud escucha y entiende. Lo que en Babel fue confusión, aquí es claridad. Lo que fue dispersión, ahora es reunión. Lo que nació del orgullo humano, ahora surge de la iniciativa divina. El lenguaje vuelve a unir, pero esta vez no alrededor de un proyecto humano, sino alrededor de un mensaje de redención. La restauración no consiste en devolvernos al punto anterior, sino en transformar el propósito. Dios no elimina las lenguas múltiples, las utiliza para un fin superior. El juicio nunca fue el final de la historia, y ese mismo patrón se repite en otra escena desconcertante del Antiguo Testamento, la serpiente de bronce. En el desierto, el pueblo murmura, se queja, se rebela. Las serpientes venenosas comienzan a morder, la muerte avanza, y entonces ocurre algo que parece contradictorio. Dios ordena levantar una imagen de aquello que los está matando. Una serpiente, no un cordero, no un altar nuevo, una serpiente. Cualquiera que mirara esa figura elevada viviría. No era magia, no era idolatría, era una lección visual. El juicio estaba siendo exhibido públicamente. El símbolo del veneno estaba siendo levantado como representación de la derrota del veneno. Mirar con fe traía vida. Siglos más tarde, en una conversación nocturna, Jesús menciona esa escena y la aplica a sí mismo. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La comparación es impactante, porque la serpiente representaba maldición. Y en la cruz, Jesús carga la maldición. No porque fuera culpable, sino porque absorbió el juicio. En el desierto, el pueblo no se salvaba fabricando su propio antídoto. Se salvaba mirando la provisión divina. En la cruz, la salvación no proviene del esfuerzo humano. Proviene de mirar con fe al que fue levantado. El juicio se convierte en restauración. Y aquí, el hilo rojo se vuelve aún más claro. Dios no ignora el pecado. Lo enfrenta. Pero lo enfrenta tomando él mismo el peso. Ese mismo principio está oculto en las ciudades de refugio. En la ley antigua, si alguien causaba la muerte accidental de otra persona, podía huir hacia una ciudad designada. Allí estaba protegido del vengador de la sangre. Pero su libertad completa dependía de la muerte del sumo sacerdote. Esa conexión parece arbitraria. ¿Qué tiene que ver la muerte de un sacerdote con la liberación de un homicida involuntario? En la lógica divina, el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Su muerte tenía un peso simbólico que cerraba la cuenta pendiente. La deuda quedaba saldada. Y cuando el Nuevo Testamento presenta a Jesús como sumo sacerdote eterno, el paralelo se vuelve inevitable. Él no solo es el refugio, es también el sacerdote cuya muerte libera. El patrón se repite. En el arca de Noé, el juicio cae sobre el mundo, pero quienes están dentro permanecen a salvo. En las ciudades de refugio, el culpable encuentra protección dentro de los muros. En la cruz, el juicio cae, pero quienes están en Cristo no son destruidos. El hilo rojo no solo conecta sacrificio y sustitución, conecta protección y restauración. La Biblia entera insiste en un mensaje. La humanidad no puede salvarse por sí misma. Cada intento independiente termina en Babel. Cada rebelión trae consecuencias. Cada pecado tiene peso real, pero cada juicio viene acompañado de provisión. Cada caída es seguida por una promesa.
Cada dispersión es acompañada por un plan de reunión. Cada condena contiene la semilla de la redención. Y aquí es donde la historia deja de ser simplemente antigua. Porque si el patrón se mantiene consistente, entonces la restauración no es solo histórica, es personal. La serpiente levantada exigía una mirada de fe individual. La ciudad de refugio exigía correr personalmente hacia ella. El arca exigía entrar antes de que la puerta se cerrara. El mensaje de Pentecostés exigía una respuesta. El hilo rojo no se limita a conectar eventos pasados. Atraviesa generaciones, atraviesa culturas, atraviesa siglos y sigue extendiéndose. Pero aún falta una pieza final para que el diseño completo sea visible. Porque si el sacrificio fue cumplido y la restauración iniciada, entonces la pregunta inevitable es: ¿hacia dónde se dirige la historia? Y esa respuesta no se encuentra en el pasado, se encuentra en el desenlace. Hasta ahora hemos visto el patrón del sacrificio, la lógica del sustituto y la inversión del juicio en restauración. Pero hay un elemento que sostiene todo el sistema y que muchas veces pasa desapercibido: la legalidad espiritual de la redención. Porque en la Biblia, la salvación no es solo un acto emocional ni una demostración de poder. Es también un acto jurídicamente coherente dentro del carácter de Dios. Y aquí entra en escena una figura misteriosa que aparece apenas unos versículos en el Génesis y luego desaparece durante siglos. Melquisedec. Abraham acaba de regresar de una batalla. Ha vencido contra probabilidades imposibles. Lleva consigo el botín de guerra, y de repente, en medio del camino, surge un personaje que no tiene genealogía registrada, no tiene presentación extensa, no tiene antecedentes explicados. Solo sabemos dos cosas: es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey y sacerdote al mismo tiempo. Eso, dentro de la estructura israelita posterior, sería ilegal. Los reyes provenían de Judá, los sacerdotes de Leví. Las funciones estaban separadas con precisión. Mezclarlas era transgredir el orden establecido. Pero Melquisedec aparece antes de la ley mosaica, antes de la división tribal, antes de la institucionalización del sacerdocio levítico. Y Abraham, el patriarca, se inclina ante él y le entrega el diezmo. Ese gesto es clave. Abraham reconoce autoridad espiritual superior, y el texto no registra ni nacimiento ni muerte de Melquisedec, no porque fuera eterno en sentido literal, sino porque el silencio narrativo lo convierte en una figura tipológica perfecta. Alguien cuyo sacerdocio no depende de genealogía registrada. Siglos después, el salmista escribe una frase desconcertante: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Eso significa que existe un sacerdocio distinto al levítico, uno anterior, uno superior, uno no limitado por herencia humana. Cuando el Nuevo Testamento presenta a Jesús como sumo sacerdote según ese orden, el rompecabezas encaja. Jesús pertenece a la tribu de Judá. No puede ser sacerdote según la ley de Moisés, pero sí puede serlo según un orden más antiguo, más alto y más permanente. El hilo rojo aquí no solo conecta símbolos, conecta autoridad. La redención no viola la ley divina. La cumple en un nivel más profundo. Y esto nos lleva nuevamente a la ley del pariente redentor. En el libro de Ruth, la redención no ocurre en secreto ni por emoción romántica. Ocurre en la puerta de la ciudad, delante de testigos, mediante un acto público y legal. El pariente más cercano tiene el derecho primero, pero rechaza ejercerlo. Entonces Booz interviene, cumpliendo todos los requisitos. Tiene los recursos y tiene el parentesco. La sandalia intercambiada sella el acuerdo. Es un detalle cultural antiguo, pero teológicamente monumental, porque establece que la redención no es improvisada. Tiene marco legal. Cuando el Nuevo Testamento afirma que Jesús se hizo carne y sangre, no es simplemente poesía, es cumplimiento de un requisito. Para redimir a la humanidad, debía convertirse en parte de la familia humana. No bastaba con poder divino, se requería parentesco.
Por eso la encarnación es esencial. No es un detalle opcional del relato cristiano, es el fundamento legal de la redención. Y aquí, el hilo rojo se vuelve aún más impresionante. El mismo que es rey es también sacerdote. El mismo que tiene autoridad para gobernar, tiene autoridad para interceder. El mismo que establece justicia es el que ofrece el sacrificio. Melquisedec ofreció pan y vino. Jesús, en la última cena, toma pan y vino. El paralelo no es superficial. Rey de justicia, Rey de paz, sacerdocio eterno. La cruz no fue un accidente histórico, fue el punto donde el sacerdocio eterno ejerció su función definitiva. Y cuando el sacrificio se consuma, cuando el velo del templo se rasga, algo cambia radicalmente. El acceso ya no está restringido. El sistema levítico requería repetición constante, sacrificio tras sacrificio, año tras año, pero un sacerdocio eterno implica un sacrificio suficiente una vez. Aquí la narrativa alcanza una profundidad extraordinaria. El sacrificio no solo paga una deuda, sino que inaugura una nueva relación. Porque si el sacerdote permanece para siempre, entonces la intercesión no se interrumpe. La redención no es un evento aislado, es una condición permanente, y esto prepara el escenario para el desenlace. Porque si el sacrificio fue ofrecido, si la restauración fue iniciada, si la legalidad fue satisfecha, entonces la historia no termina en la cruz. La historia se dirige hacia restauración total. La Biblia no culmina en un sepulcro, culmina en un trono. El hilo rojo no solo atraviesa sacrificios antiguos y símbolos complejos, conduce hacia un final donde todo lo que fue fragmentado será reunido, todo lo que fue corrompido será restaurado, y todo lo que fue prometido será cumplido sin sombra ni figura. Y ahí es donde el último capítulo cobra sentido, porque el diseño completo no solo explica el pasado, define el futuro. Hasta este punto hemos visto sacrificios, sustitutos, sacerdocios eternos y redenciones legales. Hemos recorrido montes, desiertos, ciudades antiguas y templos. Pero aún falta comprender algo esencial. La salvación no solo es un acto que ocurre, es un lugar donde se entra. No es únicamente un evento histórico, es una posición espiritual. Y para entender eso debemos regresar mucho más atrás, antes de Abraham, antes de Moria, antes de Babel. Debemos volver al diluvio. La humanidad había descendido a un nivel de corrupción tan profundo que el juicio se volvió inevitable. La violencia llenaba la tierra. El mal no era un accidente aislado, era el ambiente dominante. Y entonces aparece una instrucción extraña: construir un arca, un barco en tierra seca, un refugio antes de que comenzara la tormenta. La narrativa del diluvio no es solo una historia infantil con animales en parejas, es un retrato teológico del juicio y la protección. Porque cuando las aguas comenzaron a caer, no fue la habilidad de Noé lo que lo salvó. No fue su experiencia como constructor, no fue su inteligencia, fue el hecho de estar dentro. Y aquí el detalle se vuelve estremecedor. Noé no cerró la puerta. El texto dice que fue Dios quien la cerró. La seguridad no dependía de la fuerza humana para sellar el acceso. Dependía de la soberanía divina. Y el arca estaba cubierta por dentro y por fuera con una sustancia cuyo nombre en hebreo comparte raíz con la palabra expiación, cubierta por un pago, sellada por un rescate. Las aguas del juicio golpearon el arca con violencia, pero quienes estaban dentro permanecieron a salvo porque el arca absorbió el impacto. Ese patrón no es aislado, se repite en las ciudades de refugio. El culpable accidental podía correr y cruzar las puertas antes de que el vengador lo alcanzara. Una vez dentro, estaba protegido, pero si salía, quedaba expuesto. La seguridad estaba en la posición, dentro, y ahora conecta esto con la cruz. La salvación no se describe simplemente como creer en un evento pasado, se describe como estar en Cristo. La misma lógica del arca, la misma lógica del refugio, la misma lógica de la cobertura. Cuando el juicio cae, lo hace sobre el sustituto, lo hace sobre el sacrificio, lo hace sobre el arca, lo hace sobre el sacerdote que ofrece su propia vida. Pero quienes están en él no reciben ese impacto. La Biblia no presenta la salvación como mejora moral.
La presenta como traslado de posición, de afuera hacia adentro, de expuesto a cubierto, de condenado a refugiado. Y aquí el hilo rojo se vuelve aún más intenso, porque el arca tenía una sola puerta, no múltiples accesos, no rutas alternativas, no entradas secundarias, solo una. Siglos después, Jesús pronuncia una declaración que resuena con el eco del Génesis. Yo soy la puerta. No dice una puerta, dice la puerta. Eso no es arrogancia teológica, es coherencia narrativa. Desde el arca hasta el templo, desde el tabernáculo hasta la ciudad de refugio, el acceso siempre fue específico. Y aquí el patrón alcanza su máxima claridad. El juicio no es negado, es real. Las aguas cayeron. Las serpientes mordieron. El vengador perseguía. El sacrificio exigía sangre. Pero siempre hubo provisión antes del desenlace. Dios nunca ejecuta juicio sin haber ofrecido refugio. Eso revela algo profundo sobre el carácter divino. La justicia no anula la misericordia. La misericordia no contradice la justicia. Se encuentran. Y se encuentran en un punto específico de la historia. La cruz no es simplemente un símbolo religioso. Es el equivalente espiritual del arca. Es el punto donde el juicio cae y la protección se hace posible. Pero aquí viene algo aún más inquietante. En los días de Noé, hubo un momento en que la puerta se cerró. Hubo un límite. El diluvio no fue eterno, pero fue irreversible una vez iniciado. La narrativa bíblica no termina en juicio, pero tampoco ignora la realidad de una consumación final. Porque si el hilo rojo atraviesa toda la escritura, también apunta hacia adelante. Apunta hacia un momento donde la historia alcanzará su conclusión. No con agua, no con torre, no con serpientes, sino con restauración total. Y ese es el último movimiento de esta historia. Porque el mismo que fue levantado, el mismo que actuó como sacerdote eterno, el mismo que fue arca y refugio, no queda en la tumba. El hilo rojo no termina en sacrificio, termina en coronación. Y eso nos lleva al último capítulo, el desenlace, donde todas las piezas dejan de ser sombras y se convierten en realidad plena. Si has seguido cada conexión, cada sombra, cada monte y cada símbolo, entonces ya lo sientes. Nada fue casualidad, nada fue improvisado, nada fue añadido después para corregir errores humanos. La Biblia no es una colección de relatos morales, es una historia dirigida hacia un final específico desde el principio. El jardín del Edén no era solo el comienzo, era un anticipo. En el Edén había comunión directa, presencia sin separación, vida sin muerte. Pero el pecado fracturó esa armonía. Y desde ese momento, todo el hilo rojo comenzó a moverse con una sola intención: restaurar lo que se perdió. Cada sacrificio apuntaba a algo mayor. Cada rey imperfecto anticipaba uno definitivo. Cada sacerdote temporal anunciaba uno eterno. Cada refugio señalaba a una protección final. Y cuando llegamos al último libro de la Escritura, no encontramos un caos sin sentido. Encontramos el cierre del diseño. El mismo que fue presentado como el Cordero es visto ahora como Rey. El mismo que fue levantado en una cruz es descrito sentado en un trono. El mismo que actuó como sacerdote eterno es proclamado Señor de señores. El hilo rojo no termina en derrota, termina en autoridad. Pero aquí es donde el círculo se cierra de una manera asombrosa. En Génesis, la humanidad fue expulsada del jardín y el acceso al árbol de la vida quedó bloqueado. Querubines guardaban la entrada. Separación, distancia, ruptura. En el desenlace final, el árbol de la vida reaparece. Ya no está protegido por querubines que impiden el paso. Está en medio de una ciudad restaurada, y las naciones caminan bajo su luz. La dispersión de Babel encuentra su contraparte en una multitud de todas las lenguas reunida en adoración. La serpiente que engañó en el principio aparece derrotada definitivamente. El sacrificio que comenzó en Moria encuentra su cumplimiento eterno en un reino que no tendrá fin. El arca que protegió del diluvio anticipaba un reino donde ya no habrá más muerte ni destrucción. Las ciudades de refugio eran temporales. Ahora el refugio es permanente. El sacerdocio levítico fue reemplazado. Ahora el sacerdocio es eterno.
El patrón siempre fue este: sombra primero, realidad después, y ahora la realidad domina. Pero aquí viene lo más profundo. El hilo rojo no solo conecta eventos históricos, conecta identidad. Porque si el diseño fue tan preciso, si el cumplimiento fue tan exacto, entonces la historia no solo habla de lo que Dios hizo, habla de lo que Dios está haciendo. La narrativa no termina en un pasado glorioso, se extiende hacia el presente. La cruz no es simplemente un punto fijo en la línea del tiempo, es el eje alrededor del cual gira toda la historia humana. Y eso significa que cada persona que escucha esta historia está ubicada en algún punto del diseño. En los días de Noé, algunos entraron al arca y otros no. En el desierto, algunos miraron la serpiente y otros no. En las ciudades de refugio, algunos corrieron hacia ellas y otros no. En Pentecostés, algunos creyeron y otros se burlaron. La historia bíblica siempre ha incluido una respuesta humana. El hilo rojo atraviesa la escritura, pero también atraviesa decisiones. Porque el desenlace no es solo cósmico, es personal. El mismo que fue presentado como Cordero y luego revelado como Rey hace una declaración final. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No dice que hace algunas nuevas. No dice que corrige parcialmente. Dice todas. Eso significa que el plan no era simplemente rescatar individuos aislados, sino restaurar la creación completa. El jardín se convierte en ciudad. El sacrificio se convierte en celebración. El juicio se convierte en justicia establecida. El refugio se convierte en hogar. Y el trono que parecía una imagen distante se convierte en el centro de una realidad eterna. Cuando observas el diseño completo, entiendes que la Biblia no fue escrita para ser leída como una colección fragmentada. Fue escrita como una revelación progresiva. La escalera de Jacob, el arca de la alianza, el sacrificio de Isaac, la serpiente de bronce, la ley del Redentor, las ciudades de refugio, el arca de Noé, el sacerdocio de Melquisedec. Todos eran capítulos preliminares, todos eran anuncios, todos eran sombras proyectadas por una figura central. Y esa figura no permanece en la sombra, es revelada. El hilo rojo no termina deshilachado, termina atado firmemente a un trono. La historia no concluye en incertidumbre, concluye en autoridad. La promesa hecha en el jardín se cumple en el reino. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Si el final ya estaba escrito desde el principio, si cada símbolo apuntaba hacia una persona, si cada sombra anunciaba una realidad, si cada sacrificio preparaba el camino, si cada ley contenía una profecía silenciosa, entonces la Biblia no es simplemente un libro antiguo, es una invitación a ver el diseño, a reconocer el hilo, a entender que nada fue casualidad. Porque cuando miras la historia completa, ya no puedes verla como fragmentos. Ves un plan. Y cuando ves el plan, comprendes que el centro no es una doctrina abstracta, sino una persona viva. El hilo rojo atraviesa el Génesis, atraviesa los profetas, atraviesa los evangelios, atraviesa la cruz, atraviesa la tumba vacía, atraviesa el trono, y ahora atraviesa este momento. La pregunta final no es si las conexiones existen. La pregunta final es, ¿estás dispuesto a seguir el hilo hasta el final? Si has llegado hasta aquí, no lo has hecho por casualidad. Porque cuando uno observa la Biblia como un todo, y no como fragmentos aislados, algo comienza a moverse por dentro. Deja de ser un libro antiguo y se convierte en una arquitectura viva, en un diseño que respira coherencia, intención y propósito eterno. Cada historia que hemos recorrido, la escalera que unía cielo y tierra, el hijo que cargaba la madera, el arca que protegía del juicio, la serpiente levantada en el desierto, la ley del Redentor que exigía parentesco y precio, el sacerdote eterno sin genealogía registrada, las ciudades de refugio que ofrecían protección hasta la muerte del sumo sacerdote. No son relatos independientes ni coincidencias literarias. Son piezas colocadas con precisión milimétrica en un plan que comenzó antes del tiempo y que avanza con una dirección clara. Nada fue improvisado. Nada fue un error que necesitó corrección posterior. Desde el jardín del Edén hasta la visión final del reino restaurado,
El hilo rojo atraviesa generaciones, culturas, idiomas y siglos, susurrando la misma verdad con diferentes símbolos, anunciando el mismo cumplimiento con distintas sombras. Lo asombroso no es solo que las conexiones existan, sino que resistan el paso del tiempo, que mantengan coherencia a lo largo de milenios, que converjan en un punto central donde justicia y misericordia se abrazan sin anularse. Porque el juicio nunca fue la última palabra, y la caída nunca fue el capítulo final. Cada advertencia llevaba escondida una promesa, cada sacrificio contenía un anuncio, cada ley anticipaba un cumplimiento mayor. Y cuando todas esas líneas se cruzan, cuando los montes, los altares, los tronos y los desiertos apuntan en la misma dirección, entendemos que la historia bíblica no trata solo de héroes imperfectos o pueblos antiguos, trata de redención. Trata de un Dios que no se quedó distante ante la fractura humana, sino que descendió, que se hizo cercano, que asumió el costo, que absorbió el juicio para abrir un camino de restauración. Pero aquí es donde esta reflexión deja de ser teórica y se vuelve personal. Porque el hilo rojo no se detiene en las páginas, atraviesa la historia y llega hasta tu vida. Así como hubo un arca con una sola puerta, una serpiente que debía ser mirada, una ciudad hacia la cual era necesario correr, un redentor dispuesto a pagar el precio, también hay una decisión que cada generación enfrenta. La Biblia no es simplemente información espiritual, es invitación. Invitación a mirar más allá de la superficie, a reconocer que la coherencia no es casualidad, a aceptar que el centro de la historia no es una doctrina fría, sino una persona viva que une cielo y tierra, que cumple lo prometido, que transforma el juicio en esperanza y la dispersión en comunión. Y quizá lo más impactante de todo es esto: si el final ya estaba escrito desde el principio, si cada sombra encontraba su cuerpo en el momento exacto, entonces tu historia tampoco está fuera del diseño. No eres un espectador accidental, eres parte del escenario donde el propósito sigue desplegándose. Tal vez hoy te sientes en desierto. Tal vez estás huyendo como Jacob, cargando dudas como Isaac, buscando refugio como el homicida accidental, o esperando redención como Ruth en el campo de cebada. Pero el mismo hilo que conectó cada símbolo antiguo sigue vigente. La restauración no es un mito poético, es una promesa coherente con todo lo anterior. Y si algo demuestra la Escritura, es que Dios no inicia planes que deja inconclusos. Lo que comenzó en un jardín termina en un reino restaurado. Lo que fue herido encuentra sanidad. Lo que fue dispersado vuelve a reunirse. Por eso, antes de cerrar este video, te invito a hacer una pausa profunda y preguntarte: ¿estoy viendo solo historias o estoy viendo el diseño? Porque cuando reconoces el hilo rojo, ya no lees igual, ya no miras igual, ya no vives igual. Descubres que la fe no es un salto al vacío, sino una respuesta a una narrativa coherente que ha resistido siglos y que sigue hablando con fuerza hoy. Y si el sacrificio fue real, si la restauración es posible, si el trono está establecido y la promesa permanece, entonces la pregunta final no es si el plan existe, sino si estás dispuesto a formar parte consciente de él. El hilo ya fue tendido, la puerta fue abierta, el precio fue pagado, el refugio está disponible y el final ya ha sido asegurado.